Bienvenidos nuevamente a Unidos con Cristo, el canal del joven comprometido. La semana pasada vimos lo referente a la fe. Particularmente veíamos que el encuentro con Cristo, eso que todos nosotros estamos buscando, se da a través de la fe. Quedan algunas otras preguntas que todavía tenemos que resolver. Entre ellas, si ya queda claro qué es la fe, entonces, ¿cuál es su contenido? ¿Cómo se vive la fe? ¿Dónde se vive la fe? ¿Y para qué vive la fe? Vamos a tratar de responderlas todas, pero por ahora trataremos de responder la primera de estas. ¿Cuál es el contenido de la fe? Vamos a una pausa. Entonces, volviendo, si la fe en sí misma es un don que Dios nos da y una respuesta que le da el hombre, cabe ahora la pregunta, bueno, ¿qué es la fe? O más bien concretamente, ¿cuál es su contenido? O sea, ¿cuál es su mensaje? O sea, está bien, Dios nos revela algo, más bien Dios se revela a sí mismo entregándose a nosotros. Y nosotros tenemos que responderle, pero ¿qué es aquello en lo que creemos? ¿Cuáles son esas cosas a las cuales tenemos que decir que sí? Y esas cosas por las cuales de verdad vale la pena, pero vale la pena cambiar toda nuestra vida. San Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 5, nos dice: cuando todavía estábamos sin fuerzas en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Y pensemos que difícilmente habrá alguien que muera por un justo. A lo mejor, por un hombre bueno, alguien se atrevería a morir. Pero la prueba de que Dios nos ama es de que Cristo, siendo nosotros pecadores, murió por nosotros. Lo dice, como se mencionó, en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 6 al 8. Entonces, básicamente, todo el contenido de la fe está en eso, en que Dios nos ama, y la prueba de que nos da ese amor es que envía a su Hijo para que, por mediación del Espíritu Santo, nos dé una vida nueva. Es decir, el centro de la fe cristiana es que Dios nos ama, y no nos ama de cualquier manera. Nos ama revelándose a sí mismo, y todavía más que revelándose a sí mismo, entregándonos a su Hijo. Entregándonos a su Hijo para salvarnos del pecado. ¿Qué significa que Cristo se haya entregado por nosotros, revelándonos el amor del Padre que nos tiene? Hagamos unos pasos atrás revisando la historia de la salvación. Parte esencial de la fe cristiana es reconocer que Dios es creador. Entonces, hay que decir algo que tenemos que grabárnoslo y que tiene que ser nuestro punto de partida. Dios nos eligió, desde el inicio, antes de la creación, en la persona de Cristo. El cristianismo lo que postula es que nosotros tenemos, para poder entender el alcance de lo que significa que Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, haya dado su vida por nosotros, mostrándonos así el amor del Padre y enviándonos el Espíritu Santo para tener una vida nueva. Esa verdad es el corazón de la vida cristiana. Necesitamos dar unos pasos atrás y recordar algo. A ver, el cristianismo postula como cuestión esencial que nosotros tenemos que encontrarnos con Cristo, tenemos que vivir en Dios, vivir una vida de relación. Dios no nos elige a partir de un momento o cuando se nos da la gana, o qué sé yo. Las decisiones de Dios no son como las de Natalia y mía, que dicen, pues vamos a filmar ahí o allá. Allá no quisiste, ¿no, Natalia? Estaba lloviendo. Ah, sí, por eso. Bueno, el punto es que las decisiones de Dios son más firmes. Y el encuentro al que estamos llamados a tener con Dios está pensado desde toda la eternidad. Volvamos un poco a San Pablo. Lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre se le ocurrió, lo que Dios preparó para los que lo aman, Dios no los reveló todo esto por medio de su Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10. ¿Qué quiere decir esto? Por revelación, el cristianismo conoce una verdad esencial, que Dios nos ha elegido
en la persona de Cristo desde antes de toda la eternidad. Es decir, Dios, mirando a su Hijo, pensó en nosotros, y la creación entera es un motivo para encontrarse con nosotros. Es decir, Dios pensó en ti también, Natalia, desde toda la eternidad. Dios es una persona romántica, muy romántica, que va a hacer todo para encontrarse, o sea, con la mujer que ama. Entonces, como un buen amante, primero se encarga de preparar el lugar. Escoge un buen restaurante, habla con los meseros, pone las velitas, escoge la mesa más adecuada en el rincón más bonito y con mejor iluminación, se encarga de preparar los platillos favoritos, invita a la chica que ama y se encarga de que haya música. Estamos en México, así que tiene que haber mariachi. Se encarga de que haya música, o sea, se encarga de crear todo un ambiente. O sea, y después de haber creado toda una situación, recién ahí le propone matrimonio. Bueno, de manera semejante es el encuentro que Dios fue preparando con nosotros. O sea, el culmen de ese encuentro es la encarnación del Verbo. Pero para que el Verbo se encarnara, primero crea las realidades visibles e invisibles, como decimos en el credo. Después crea el mundo entero. Al crear el mundo entero es como si hubiera puesto todo ese escenario, es como si hubiera construido desde los cimientos ese restaurante donde nos iba a declarar su amor. Y, o sea, habiendo creado el mundo entero, pone al hombre en la cúspide como administrador de toda esa belleza. Y poniéndonos como administrador de toda esa belleza, nos da un nombre, o sea, nos crea y nos crea en comunión con Él. O sea, Adán y Eva, de hecho, son el ejemplo, o sea, de cómo Dios crea todo el mundo material, pero pone algo en la cúspide, o sea, pone una criatura nueva, especial en la cúspide, que además de ser material, es espiritual y por eso capaz de conocerlo. El hombre es la única criatura material de toda la creación que es capaz de dialogar con Dios, de reconocerlo y de entablar una comunión con Él. Acá entra lo más genial de todo, o sea, el hombre peca y se aleja de Dios, y el pecado tiene consecuencias. San Juan Pablo II, en la Reconciliatio et Penitencia, nos enseñaba que el pecado genera una cuádruple ruptura, con Dios, con uno mismo, con el prójimo e incluso con la creación. Ahora bien, Dios es como un médico que aprovecha nuestras cicatrices para dejarnos mejor de lo que estábamos sin ellas. Y eso es lo que conocemos por su misericordia. Dios, sin querer nuestro pecado, lo usó para demostrarnos cuánto nos ama. Y entonces su amor se convirtió en misericordia. ¿Qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es su amor que permanece fiel a nosotros a pesar de nuestros pecados. Es algo genial, porque recuerden la frase: Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Pero nosotros hemos conocido el amor de Dios de un modo muy especial. ¿Y en qué conocemos ese amor de Dios por nosotros? En que, a pesar de que nosotros pecamos, a pesar de que hemos sido infieles, a pesar de que le hemos dado vuelta la cara, a pesar de que nos hemos alejado de su rostro, Él nos da la posibilidad de redención y de volverlo a ver. A ver, tengámoslo claro, el pecado es algo terrible. El pecado nos convierte en ciegos y el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos quita aquel anhelo más profundo del corazón, que es el deseo de ver su rostro. El pecado, o sea, nos vuelve sordos y ciegos ante la presencia de Dios. Decíamos la vez pasada que para conocer a una persona teníamos que tener un contacto con ella. Bueno, el pecado es como romper ese contacto de manera absoluta. Es como si de repente Natalia se enojara, agarrara la cámara y se la llevara. ¡No, Natalia, no! Ya que volvió Natalia, podemos continuar. Nos da la posibilidad de volver a ver su rostro. Su amor se manifiesta como misericordia, es decir, como un amor fiel y perseverante que decide quedarse ahí a pesar de que yo le falle. En el principio existía la palabra,
y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella y sin ella nada se hizo. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Acá hemos escuchado los versículos del 1 al 5 del capítulo 1 del Evangelio de San Juan, que vienen a recapitular todo lo primero que decíamos. O sea, Dios ha pensado en nosotros desde toda la eternidad gracias a su palabra. ¿Y cuál es su palabra? Jesucristo. Es decir, Dios nos ha elegido en Jesucristo desde toda la eternidad para amarlo. Pero ¿qué pasó? Pecamos, o sea, Él nos crea y pecamos y nos alejamos de Él. Y a pesar de eso, Él continúa en su amor perseverante por nosotros. ¿Qué? ¿Dónde está esto? Aparte de toda la historia de la salvación y las enseñanzas de la Iglesia y de los santos padres, podemos encontrarlos también en la siguiente parte del prólogo de San Juan. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre cuando viene al mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecha por ella, pero el mundo no la conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no nacen ni de la sangre, ni de la carne, ni del deseo del hombre, sino que nacen de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué quieren decir estas palabras tan cargadas de esperanza? Que Dios escucha el deseo profundo de nuestro corazón. Dios escucha este deseo nuestro que, como dice el Salmo 26, oigo en mi corazón, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, Señor, no me ocultes tu rostro. Ese es el grito que todo humano tiene, o sea, que todo humano herido por el pecado siente, decir, Señor, por favor, te estoy buscando, Señor, por favor, yo te necesito. Y en ese yo te necesito, Dios, que con todo derecho pudo habernos mandado así lejos como manda Natalia cada vez que me equivoco. Entonces bien, ya, con pocas palabras, ¿cuál es el centro de la fe cristiana? Dios Padre envía a su Hijo, o sea, para mostrarnos su rostro, es decir, para mostrarnos su amor y que podamos estar en una comunión con Él, en una comunión que Él pensó desde toda la eternidad, pero que nosotros arruinamos con nuestro pecado. Y a pesar de arruinarla con nuestro pecado, o sea, Él decide apostar por nosotros, no porque nosotros hayamos sido fieles, sino porque Él es fiel. Y Él nos muestra esa fidelidad en el hecho más radical de todos, en que envió a su Hijo al mundo para padecer por nosotros, morir por nosotros, resucitar por nosotros y ascender al cielo llevándonos de vuelta con Él. El mostrarnos el rostro de Dios empieza con su encarnación. O sea, Él envía a su Hijo a hacerse uno como nosotros, uno exactamente igual a nosotros en todo menos en el pecado. Y no alcanzándole con eso, o sea, el Padre nos envía, o sea, hace que su Hijo, o sea, sufra por nosotros, pague el precio de nuestro pecado. O sea, Jesucristo, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, o sea, da su vida por nosotros para que nosotros podamos tener, o sea, la vida en Dios por el Espíritu Santo que habíamos perdido. Que Dios se deja ver, que Dios no nos entrega solamente una idea, que Dios no nos entrega solamente, o sea, un buen modo de vivir o un libro de ética o un mandato como cuidar a los perritos. Lo siento, Nat, cuidar a los perritos no es tan importante como creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, que ha venido para salvarme y para darme la vida eterna. Ese es, sin lugar a dudas, el corazón de la vida cristiana, aquello que nos llena de esperanza y nos hace caminar con la dignidad que somos hijos de Dios. Síganos en la próxima edición del programa para continuar con esto. También puedes seguirnos a través de las redes sociales, Unidos con Cristo, el canal de YouTube, también en Instagram y en Facebook. Buena semana. Pablo, mande. Olvidaste unas cositas. ¿Qué cosas? Las lecturas. Ah, sí, cierto. Por cierto, amigos, no olviden revisar al pie del video
la lectura recomendada y las preguntas que van a poder responder después de haber visto todo.